Bendiciones. Dios les bendiga y les guíe con su Espíritu Santo. Quiero tomar el tema orar y ser escuchado por Dios. Orar al Eterno y que el Eterno te escuche. Esta es una enseñanza que quiero tomar, quiero dar, porque posiblemente hay muchos de ustedes que no saben por qué Dios no escucha sus oraciones. Dios muchas veces escucha nuestras oraciones, pero Él nos responde muchas veces quizás no como nosotros creemos. Pero he entendido en mi vida personal, en mi experiencia, y ahora voy a sacar algunos textos bíblicos, que para que nosotros oremos y Dios nos escuche y nos responda, he entendido que tenemos que hacer dos cosas, practicar y vivir dos cosas. Número uno, separarnos del mal, guardarnos para Dios. En lo máximo que tú conoces de la palabra de Dios, de todo lo que tú conoces, guardarte lo más que tú puedes de acuerdo a lo que Dios quiere. Número uno. Y número dos, hacer lo que Dios te dijo que hagas. Es decir, si Dios te dijo que tú eres evangelista, no solamente te tienes que guardar para Dios, tienes que empezar a hacer algo para Dios porque ya Dios te dijo lo que tú tienes que hacer. Si Dios te dijo que tú tienes que ayudar o hacer cierta cosa, o tú sabes por el Espíritu, Dios de alguna manera te lo hizo saber, que tú tienes que hacer algo para Dios, tienes que hacerlo. Entonces, este tema me voy a basar en esas dos cosas. Una, guardarte para Dios, practicar la palabra de Dios. Y número dos, hacer lo que Dios te dijo. Cuando tú te guardas para Dios en santidad, te separas del mundo, practicas el amor, la humildad, la sencillez, lo que Dios dice, te esfuerzas, número uno. Y número dos, haces lo que Dios te dijo que hagas, juntas las dos, y cuando tú oras, tu oración va a ser escuchada. Les digo por testimonio propio y vivo, yo que les estoy hablando este poquito de tierra que ustedes están viendo a través de YouTube, les va a dar testimonio de muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Voy a contar solamente algunas pequeñitas cositas. Es algo que Dios siempre me ha respondido cuando yo estoy guardándome para el Señor en santidad y cuando estoy haciendo su voluntad. Pero antes de esto voy a leer un texto bíblico para entrar con el tema. En el libro de Juan, capítulo 15, versículos 7 y 8 dice esto: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús le dice a los discípulos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí, es decir, si no nos salimos de la voluntad de Dios, número uno, si permanecéis en mí, permanecer en la voluntad de Dios, una. Y número dos, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer en Dios y las palabras que Dios nos habla a través de su palabra, que permanezcan en nosotros, es decir, ser uno con Dios. Todo lo que le pidamos a Él se va a hacer. ¿Por qué? Porque cuando estamos en unión con Él, en su voluntad, Él nos va a mostrar su voluntad y todo lo que pidamos va a ser de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, una persona que vive para Dios no va a pedir cosas vanas, siempre va a pedir algo de acuerdo a la voluntad de Dios porque está en unión con Dios.
y Dios le va a conceder. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice esto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué dice Dios? Que nosotros estamos puestos para llevar fruto. Y si nosotros nos permanecemos allí en la voluntad de Dios, todo lo que pidamos al Padre va a ser hecho. Voy a desglosar un poco esto. Uno es que tú te mantengas en la voluntad de Dios, guardes su palabra, te mantengas en su palabra, no robes, no forniques, no mientas, no hagas falsos testimonios, no hables de los demás, no seas chismoso, no seas chismosa, no seas borrachito, no te estés haciendo cositas escondiditas por allí. Arrepiéntete, vuélvete al Señor completamente, número 1. Y número 2, para que vayáis y llevéis mucho fruto, es decir, hagas lo que Él te dijo. Jesús le dijo a los discípulos que prediquen. Ellos predicaron. Y como ellos, primero, se guardaron en santidad, número 2, predicaban, lo que ellos le pedían al Eterno, Dios les concedía, porque se mantenían y estaban en la voluntad de Dios. Es decir, no solamente guardarme en santidad, porque si yo me guardo en santidad, pero no hago nada para Dios, ¿cómo yo voy a querer que Dios haga algo por mí? Y no es que yo voy a hacer un cambio con Dios, pero vamos a suponer, por ejemplo, la parábola de los talentos. Había un hombre que tenía 20, el otro 15, el otro 10, el otro 5, el otro 1. Creo que era así. Y el que tenía 1 lo escondió. Y viene el amo y le dice: ¿por qué has escondido lo que yo te di? Podías haberlo dado a los banqueros para que crezca con los intereses, ¿no? Entonces muchas veces tú puedes guardarte en santidad, pero si no haces nada para Dios, tampoco le va a agradar a Dios. Cuando vino Jesús, Jesús no solo se guardó en santidad, Jesús trabajó para el Eterno los 3 años de ministerio. Entonces yo he entendido que cuando tú te guardas en santidad, número 1, y haces lo que Dios te dijo que hagas, trabajas para Dios, Dios va a escuchar tus oraciones y tus oraciones van a ser respondidas. Ahora, eso sería si tú no conoces la voluntad de Dios por revelación. Por ejemplo, Señor, yo quiero ir a Rusia. Eso está en tu corazón. No quiero viajar a Rusia, quiero viajar a Estados Unidos, a Inglaterra, a Suiza. Bien, tú te mantienes en santidad y estás trabajando para Dios, pero Dios no te ha revelado si es su voluntad o no que tú viajes a esos países. De repente no te ha revelado. Si no te ha revelado, tú le estás pidiendo. Él te va a escuchar y te va a responder si lo va a hacer o no lo va a hacer. Porque también puede ser que Dios te guíe para que tú ores de acuerdo a su voluntad. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces muchas veces podemos orar no de acuerdo a la voluntad de Dios, pedir algo a Dios no de acuerdo a su voluntad. Pero como tú te estás guardando en santidad y estás haciendo para Dios lo que Él te dijo que tú hagas, Él te va a responder. Es muy diferente a una persona que no obtiene ninguna respuesta de Dios. Ahora, cuando tú sabes la voluntad de Dios, es muy diferente. Dios te va a responder sí o sí, porque tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios. Un ejemplo es Elías. Elías oró para que llueva, pero no por él mismo, sino que el Eterno le dijo: ora para que llueva. Y él oró y llovió. ¿Por qué? ¿Porque Elías quería? No, Elías no tenía poder para que llueva. Porque Dios le dijo: ora para que llueva. Entonces, como él oró, como Dios le dijo,
Dios hizo el milagro. No fue Elías, porque Elías era un hombre como todos nosotros. Fue Dios a través de su Espíritu Santo. Pero si tú te mantienes en la voluntad de Dios, en santidad, y estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, puede ser predicar, puede ser limpiar la iglesia, puede ser ayudar a alguien, lo que Dios te dijo. Primero, santidad. Recuerde, mire, para que Dios te escuche tu oración, te escuche, si tú no sabes la voluntad de Dios. Por ejemplo, me quiero casar con tal persona, un ejemplo, ¿no? Tú no sabes si es la voluntad de Dios. Eso es lo que tú quieres, pero no sabes la voluntad de Dios. Dios te va a responder, pero ¿qué tienes que hacer para que Dios te responda, te escuche? Wow, sí, te escucho, ya te escucho. ¿Qué tienes que hacer? Estar en santidad y hacer lo que Dios te dijo que hagas. A los que muchos se preguntan, ¿qué hago? ¿Por qué? Posiblemente tú te estás guardando en santidad, pero no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, ¿no? Entonces, yo les aconsejo que vivan esto, no solo que lo practiquen un día, no es que, bueno, Dios me dijo que predique, voy a predicar hoy y nunca más. No, tú tienes que ser constante, Dios te va a probar. Entonces tú persevera en la santidad, si caes, levántate, pídele perdón a Dios y ya no vuelvas a eso. Y haz lo que Dios te dijo que hagas, hazlo, esfuérzate. Y vas a ver que Dios te va a escuchar tus oraciones y te lo va a conceder, y si no te lo concede, te va a decir por qué no lo hace. Yo les digo porque Dios es así conmigo. Toda oración que yo le oro, que yo le suplico al Señor, el Señor me responde. Me dice, mira, pasa esto, pasa lo otro, es así, así. Siempre, siempre, siempre. Dios ha sido muy bueno y misericordioso conmigo. Pero yo tengo que guardarme en santidad y hacer lo que Él quiere que yo haga. Si yo me guardo en santidad y no predico, no hago nada de lo que Él me dijo que haga, no puedo esperar una respuesta de Dios. Y vamos a ir a otros textos bíblicos para ir profundizando con este tema. Lo más importante en una oración es que Dios nos escuche. Eso es lo más importante. Si Dios te escucha, Dios te va a responder. Pero imagínate estar orando, orando y que Dios nunca te haya escuchado. Esto es el secreto de la oración. Primero que Dios te escuche. Si Dios te escucha, te va a responder. Pero si tú no estás en la voluntad de Dios, ¿qué pasa si Dios no te escucha? Aunque ores, es oración perdida. Por eso el tema, orar y que Dios te escuche y ser escuchado por Dios. Eso es lo principal. Yo he entendido que lo más principal en una oración es que Dios te escuche. No es que oremos solamente. Yo puedo orar 2 horas y si Dios no me escucha, entonces es muy importante lo que les estoy hablando. Esto es muy importante en su vida, hasta el día que se vaya de esta vida física. Lo importante es que Dios lo escuche. Eso es lo importante. Ya cuando usted sabe la voluntad de Dios y ora de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios siempre lo va a hacer. Pero lo más importante es que Él nos escuche. Hay momentos que Dios hace lo que uno le pide. Eso también es cuando tú estás en la voluntad de Dios. Primero, guardándote en santidad. Y número 2, haciendo lo que Dios te dijo que hagas. Nuevamente, guardarte en santidad y haz lo que Dios te dijo que hagas. Y ora y Dios te va a escuchar o lo va a hacer lo que tú le has pedido. En el libro de Josué, capítulo 10, versículo 8 al 14, dice esto. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal,
y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Acá vemos algo muy importante. Dice la Biblia que no hubo ni antes ni después que Dios escuchara la oración de un hombre para que suceda tal acontecimiento. ¿Qué pasó? El sol se detuvo y el día se alargó. Y eso está comprobado científicamente, que hubo un tiempo en que el sol se detuvo muchas horas. Dios le escuchó a Josué. ¿Por qué Dios escuchó a Josué? Primero dice porque Jehová peleaba por Israel. Es decir, ¿por qué Josué estaba haciendo la voluntad de Dios? Es un gran ejemplo. Josué peleaba porque Dios le había guiado a hacer eso. Es decir, Josué se había guardado para el Señor en santidad y hacía lo que Dios le dijo que haga. Y cuando oró, Dios le escuchó y lo hizo. Es muy impresionante, pero lo impresionante y lo más mejor de todo esto es que Dios le escuchó. Porque él pudo haber orado y Dios no haberle escuchado. Dios sí le escuchó y Dios hizo lo que él le pidió. ¿Por qué? Porque Josué estaba en la voluntad de Dios, en la voluntad del Eterno. Y esto es lo que usted y yo tenemos que aprender. Número 1, guardarnos para Dios. Y número 2, hacer lo que Dios nos dijo. Entonces, cuando tú ores, Dios te va a escuchar y Él te va a responder o lo puede hacer. Hay casos de hombres o mujeres de Dios que han sido escuchados por Dios, pero Dios no lo ha hecho. Dios sí los ha escuchado, pero no lo ha hecho. Vamos a ver un texto bíblico. En 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1, dice así: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Vemos que Dios, el eterno Dios, le dice a Samuel: ¿hasta cuándo tú vas a llorar por Samuel? Samuel oraba a Dios y le lloraba para que posiblemente le perdone a Saúl su pecado. Pero Dios no, ya había predestinado desechar a Saúl y que ya no sea rey. Entonces Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Deja de llorar y llena tu cuerno de aceite para que unjas al nuevo rey, es decir, a David. Acá vemos una oración que sí fue escuchada y fue respondida, pero no fue hecha como quizás el corazón de Samuel quería. Pero lo más importante
es que sí fue escuchada. Dios le escuchó. Dios escuchó a Samuel y le respondió. Voy a ir con otro texto bíblico que va con el mismo tema. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 9, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Le he rogado 3 veces a Dios que me quite esto, pero Dios me ha dicho que no me lo va a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo recibió la respuesta de Dios. Es muy diferente que Pablo hubiera tenido una aflicción como la que tenía y Dios nunca le hubiera respondido. Dios le respondió. ¿Por qué? Primero, porque Pablo se guardaba en santidad, y número 2, porque Pablo hacía lo que Dios le dijo: predicar. Es muy importante para que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios, estar en santidad, separarnos del mundo, y número 2, hacer la voluntad de Dios. Ahora, el estar en santidad no es solo no voy a fornicar, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a matar, no voy a adulterar, no voy a masturbarme, no voy a mirar pornografía, no voy a pelear, no voy a discutir. No solo eso, sino también el no guardarte en santidad incluye si tú fumas marihuana, si eres borracho, si fumas cocaína, si hablas mal de los hermanos, eso es pecado. Si hablas mal de pastores o de líderes, eso es pecado. Y aún tú puedes estar hablando porque un canal de YouTube saca el nombre de alguien y tú crees, sin pedir confirmación a Dios, sin conocer a cierto predicador, y tú te pones a hablar. Incluso puedes blasfemar contra la persona. Incluso puedes hablar falso testimonio contra una persona sin conocerla, sin nunca haber hablado con esa persona. ¿Por qué? Porque alguien te dijo. Es muy importante porque el diablo tiene a muchos cristianos agarrados de acá de la boca. Y cuando se mueran, de acá de la boca los va a llevar al infierno. Y Dios no los va a salvar porque han blasfemado incluso contra el Espíritu Santo. Tenga mucho cuidado. La boca, dice la Biblia. Vamos a leer un texto bíblico acerca de la boca. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo del 6 al 12, dice así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cómo lo compara? ¡Wow! Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, no.
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La lengua, cuando usted peca con sus palabras, hablando mal de alguien, usted está hablando mal de alguien que es a la imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen. Piense que cuando usted va a hablar mal de alguien, que cuando usted va a chismosear, que cuando usted va a dar falso testimonio de alguien, esa persona es a imagen de Dios. Tenga mucho cuidado porque muchas veces pensamos que pecados es no hacer ciertas cosas y podemos hablar y cuando allí puedes estar pecando mucho más que cualquier otra cosa. El peor pecado de los fariseos fue blasfemar contra el Espíritu Santo. Ese fue el peor pecado y Jesús dijo imperdonable. Entonces, lo principal para que Dios escuche nuestras oraciones es estar en santidad, mantenernos en la voluntad de Dios y hacer lo que Dios nos dijo que hagamos. De allí Dios te va a responder o Dios lo puede hacer. A mí me ha pasado muchas veces, actualmente yo estoy viviendo esto. Y yo le pido a Dios lo que yo necesito. Yo no necesito, no quiero, no me nace del corazón, ni me interesa pedirle a Dios un Ferrari. No quiero, no me interesa eso. Tampoco me interesa pedirle otras cosas. Pero lo que yo le he pedido, Él me responde. A veces me lo hace y a veces Él me responde. Me dice, mira, espérate un poquito, falta esto, falta. Me habla, me responde. ¿Por qué? Porque yo me estoy cuidando en santidad y porque yo me esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Por eso he querido sacar este tema. Para que Dios le responda, cuídese, practique el verdadero amor, no esté discutiendo, no esté hablando mal de nadie. Cuídese. Yo sé que no es de la noche a la mañana que usted va a cambiar totalmente, pero depende de usted. No puede ser que ya sea 5 o 10 años y siga con esa misma boca chismosera. No, tiene que cambiar, tiene que decidirse. Ore, dígale a Dios que le saque ese espíritu de chismosería, de habladuría. Corríjase en esa área, depende de nosotros. No tenemos pretexto, Dios nos ha dejado su palabra. Entonces, cuidémonos en santidad y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Descubra, pregúntele a Dios, lea la Biblia, sepárese unos días y pregúntele a Dios qué Él quiere que usted haga y el Señor le va a responder y haga lo que Él dijo. Y después sus oraciones van a ser escuchadas, le digo por experiencia. Me acuerdo que cuando yo me convertí, recién que me convertí, inocente, no tenía el conocimiento que tengo ahora, pero Dios me hablaba por sueños, por visiones, pero no las entendía, no las entendía. Me acuerdo que una vez yo estaba orando y de pronto me prestaron un libro muy bueno. Y yo lo leí y yo decía, wow, Señor, si tú permitieras que el hermano me diga que este libro me lo puedo quedar, yo diría que me has escuchado mi oración. A los 2 minutos apareció el hermano por la puerta, lo cual fue algo raro también, y me dijo, hermano, si tú quieres te puedes quedar con el libro y me lo das cuando yo necesito. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Me acuerdo que en otra ocasión también me gustaba una chica. Ella era de Finlandia, me gustaba mucho. Y me acuerdo que yo le oré, le dije, Señor, te pido por tal persona. Y cuando oré, en mi mano se hizo fuego, se hizo una bola de fuego. Y me acuerdo que yo sabía que Dios me lo había concedido. No. Esa es una historia, esa es, como dicen, esa es otra historia. Bien. Pero Dios ha sido bueno, por tomar unos ejemplos. Dios ha sido bueno y las veces que Dios no me ha concedido lo que yo le he pedido,
así como Samuel, que le pidió algo a Dios y no le concedió, o quizás como David, que oró al Eterno, 7 días ayunó y Dios no lo concedió ni le respondió. También fue por el pecado que él hizo, que mató a Urías Eteo y se quedó con la esposa. Por eso Dios no le respondió en los 7 días que ayunó tirado en el suelo. Fue porque él había pecado. Pero Dios ha sido bueno. Siempre, siempre me ha respondido. A veces me concede, a veces no me concede, pero me responde como lo hizo con Pablo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le sacó la aflicción a Pablo porque era con un propósito, pero le respondió. Y eso es lo principal, hermanos. Lo principal es que Dios te responda. Si tú tienes algún problema, que Dios te responda porque de repente te está probando. De repente dice, no, es el diablo. De repente te dice, es que tú cometiste este error y ya sabes el por qué. Pero imagínate orar y no saber el por qué. Por eso les quería dar estas herramientas, esto que yo vivo, practico, lo he vivido y actualmente lo estoy viviendo. Yo ni siquiera hablo, lo pienso y el Señor me concede eso o me responde. Pero 2 cosas, como le decía nuevamente. Número 1, practique la santidad, pero la santidad completa. Cuídese de sus labios, cuídese de criticar, aparte del pecado que ya sabemos. Y número 2, pregúntele o haga lo que usted sabe que tiene que hacer. Cuando usted hace esas 2 cosas y ora, el Señor le va a responder o le va a conceder directamente, pero va a oír su oración. Ahora, si usted ha pecado, se siente lejos de Dios, vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto también. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si usted ha pecado, se ha alejado de Dios, pídale perdón a Dios. Abogado tenemos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me perdones. Vuelvas a Dios en santidad, acérquese a Dios, afírmese y empiece a hacer lo que Dios le dijo que haga. Le aseguro que Dios va a empezar a responderle sus oraciones. Ahora, tú puedes estar lejos de Dios en pecado y Dios te puede responder, pero eso es por su misericordia, por su gracia, por su gran amor, porque su amor no es como el nuestro. Pero les estoy dando estas pautas a los hermanos que no saben, que se sienten confundidos. ¿Qué hago? Dios no me responde, Dios lo otro, Dios lo otro. Por eso, la santidad y número 2, hacer lo que Dios te dijo que hagas. Es muy importante esto porque lo más importante es que Dios te escuche. Si Dios no te escucha, tú puedes orar muchas oraciones, de lo que sea. Y si Dios no te escucha, ¿de qué nos sirve nuestra oración? Lo importante es que Dios nos escuche, así como escuchaba a los profetas, a los reyes. Pero el gran ejemplo que Dios me ha mostrado a mí bíblicamente, con mis vivencias, que actualmente, no ayer, antier, actualmente en mi vida la estoy viviendo, son 2 cosas. Número 1, guardarte en santidad, verdadera santidad, sincera, no una santidad fingida. Sinceramente, esforzarte, número 1, y hacer lo que Dios te dijo que hagas. Busca lo que Dios quiere que hagas. Posiblemente quizás no te ha revelado ahora porque no estás preparado o preparada, pero siempre hay algo que hacer. Ayudar a alguien, amar, una llamadita, un consejo, siempre hay algo que hacer. Y Dios va a ver. Ahora, cuando Dios ya te diga lo que tienes que hacer y tú no lo haces, ese es otro tema. Ya tú tienes que hacerlo o sí o sí. En el caso mío, yo no solamente puedo guardarme en santidad y bueno, ayudar a los hermanitos. No, yo soy llamado para predicar. Si yo no predico, estoy fuera de la voluntad de Dios. Entonces, la santidad con
el hacer lo que Dios te dijo, lo juntas y cuando tú ores, Dios te va a responder. Puede hacer lo que te dijo o te puede responder en voz audible, un sueño, una visión, una profecía, una predicación. Y ahí entran las formas como Dios te habla. Lo importante es la santidad y hacer lo que Dios te dijo. Y después escuchar a Dios y el Señor te va a responder. Eso es algo que yo lo vivo y lo practico desde que entendí que Dios está vivo, que Dios habla, que Dios guía. Yo siempre que oro, le digo, Señor, te pido que me guíes. Y Dios me responde. El Eterno que me está mirando, Él me responde o me lo concede. Pero lo más importante, nuevamente repito para que no se olviden, la santidad y el hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Juntas eso y Dios te va a responder o te va a conceder de acuerdo a su voluntad. Que Dios les bendiga y les guíe con su Espíritu Santo. Nos vemos en el tiempo del Eterno. Shalom. Bendiciones.